Mi hija prefirió la fiesta de su marido al funeral de su madre. Mientras yo lloraba solo frente al ataúd, ella publicaba fotos sonriendo con una copa en la mano. Pensó que era solo un viejo indefenso. Se equivocó. Soy Francisco, tengo 71 años, y hasta hace 3 días creía conocer a mi propia hija. Vivo en una casa pequeña en las afueras de la ciudad, la misma donde Aurora y yo criamos a Ángela. Cada mañana me levanto a las 5:30, preparo mi café en la cafetera de aluminio que mi esposa usó durante 40 años, y me siento en la mesa de la cocina a leer el periódico. Es una rutina simple, de hombre simple. O eso creían todos. La casa huele a medicina y a tristeza desde que Aurora se fue. 3 meses de agonía lenta, de noches sin dormir, de verla desvanecerse como una sombra. Yo nunca me quejé. Cambié pañales, preparé sopas, le leí novelas cuando ya no podía sostener los libros. Ángela venía de vez en cuando, siempre corriendo, siempre con prisa. Papá, ya sabes que Mauricio tiene mucho trabajo, decía mientras revisaba su teléfono. Su marido, el hombre que la alejó de nosotros poco a poco, como una corriente silenciosa. El día que Aurora murió, yo sostuve su mano hasta que se enfrió completamente. Ángela llegó 1 hora después del final, llorando de manera teatral, como si hubiera perdido el último tren. No llegué a tiempo, gritaba. Pero yo sabía la verdad, había elegido no llegar a tiempo. Había elegido las reuniones de trabajo, los compromisos sociales, la vida que Mauricio había construido para ella lejos de nosotros. Organicé el funeral yo solo. Elegí las flores que a Aurora le gustaban, escribí el obituario, llamé al padre Ezequiel para la misa. Ángela apareció el día anterior con una lista de sugerencias que más parecían órdenes. Papá, creo que deberíamos hacer algo más íntimo, decía mientras miraba los gastos. Íntimo significaba barato. Lo entendí perfectamente. La mañana del funeral me desperté antes del amanecer. Me afeité con cuidado, me puse el traje azul marino que Aurora me había regalado en nuestro aniversario número 40. Me peiné con gomina, como ella me enseñó cuando éramos jóvenes. Quería estar presentable para despedirla. Quería que se sintiera orgullosa de mí una última vez. Esperé a Ángela hasta las 9 de la mañana. La misa era a las 10. Le marqué 3 veces. Al teléfono respondió Mauricio. Francisco, tenemos una situación. Es el cumpleaños de mi socio principal hoy, una celebración muy importante para el negocio. Ángela no puede faltar, espero que entiendas. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé ahí parado, con el teléfono en la mano, sintiendo como algo se rompía dentro de mi pecho. No era sorpresa, era confirmación. Mi hija había elegido. Había elegido la copa de champán sobre las lágrimas, la sonrisa falsa sobre el dolor verdadero, a Mauricio sobre su propia madre. Fui solo al funeral. 30 personas vinieron a despedir a Aurora. Vecinos que la querían, amigas del mercado, el cartero que siempre le preguntaba por sus flores. Gente simple, gente real. Yo me senté en la primera fila, con el asiento de al lado vacío, y sentí el peso de todas las miradas compasivas. Pobre Francisco, susurraban. Su propia hija no vino. Pero yo mantuve la cabeza alta. Aurora me habría regañado si hubiera llorado en público. Terminada la ceremonia, mientras echaba la primera palada de tierra sobre el ataúd de mi esposa, mi teléfono vibró. Una notificación de redes sociales. Ángela había publicado una foto. Ella y Mauricio brindando, sonrientes, rodeados de gente elegante. El comentario decía, celebrando la vida y los nuevos proyectos con mi amor. Gracias por tanto cariño. Ni una palabra sobre su madre. Ni una disculpa. Nada. Esa noche, sentada en la cocina vacía, con el plato de Aurora todavía en su lugar de siempre, entendí algo que me dolió más que la muerte de mi esposa. Mi hija ya no existía. La mujer que había criado, que había cargado en brazos, que había consolado en las noches de tormenta, había desaparecido. En su lugar quedaba una extraña que compartía su rostro pero no su corazón. Pero los viejos como yo tenemos algo que los jóvenes no entienden, paciencia. Y a veces, la paciencia es el arma más poderosa de todas. Al día siguiente del funeral, desperté con el sonido del timbre. Eran las 7 de la mañana. A través de la ventana vi el auto plateado de Mauricio estacionado frente a mi casa. Ángela bajó sola, caminando rápido hacia la puerta, como si tuviera prisa por terminar con lo que fuera que había venido a hacer. Abrí la puerta sin decir nada. Ella entró sin esperar invitación, se sentó en el sofá donde su madre solía tejer,
y cruzó las piernas con esa elegancia forzada que había aprendido desde que se casó. Llevaba un vestido caro, maquillaje perfecto, uñas recién hechas. Todo impecable, excepto su conciencia. Papá, necesitamos hablar, dijo sin mirarme a los ojos. Siento mucho lo de ayer, pero era realmente importante para el futuro de Mauricio. Mentía con la misma naturalidad con que respiraba. No había rastro de culpa en su voz, solo la urgencia de alguien que quería terminar rápido con una tarea desagradable. Me serví un café y le ofrecí uno. Rechazó. No tengo tiempo, papá. Mauricio me está esperando en el auto. Por supuesto. Ni siquiera había tenido el valor de acompañarla adentro. El cobarde se quedó afuera, probablemente revisando su teléfono, mientras mandaba a mi hija a hacer su trabajo sucio. Miré hacia la ventana donde se veía la silueta de mi yerno, fumando en su auto como si estuviera esperando que terminara una reunión de negocios cualquiera. No una conversación con el padre de su esposa el día después del funeral de su suegra. Una reunión de negocios. Eso éramos para él, números en una hoja de cálculo. Papá, la verdad es que necesitamos tu ayuda, continuó, abriendo su bolso y sacando unos papeles. Mauricio tiene una oportunidad de negocio increíble, pero necesitamos capital inicial. Es una inversión segura, papá. En 6 meses te devolvemos todo con intereses. Sus palabras sonaban ensayadas, como un discurso aprendido de memoria. Seguramente había practicado frente al espejo. Puso los papeles sobre la mesa, junto a la taza de café que Aurora nunca volvería a usar. Documentos de alguna empresa, números que no entendía, firmas que no reconocía. Había gráficos coloridos, proyecciones financieras que parecían demasiado buenas para ser verdad. El típico señuelo para incautos. ¿Cuánto?, pregunté. 200,000 pesos, respondió sin vacilar. Era todo lo que tenía ahorrado. Los ahorros de 40 años de trabajo, el dinero que Aurora y yo habíamos guardado peso por peso para nuestra vejez. Tu madre acaba de morir, Ángela, le dije con voz tranquila. Ni siquiera ha pasado un día completo. Ella se incomodó, cambió de posición en el sofá. Sus dedos juguetearon con el asa de su bolso, un tic nervioso que había tenido desde niña. Lo sé, papá, pero la vida sigue. Mamá habría entendido. Ella siempre quiso lo mejor para nosotros. Usar la memoria de Aurora para justificar su traición fue el golpe más bajo. Sentí como la rabia me subía por la garganta, pero la contuve. Los hombres de mi generación aprendimos a tragar la ira. Me acordé de cuando Ángela era pequeña y se enfermaba. Aurora y yo nos turnábamos para cuidarla toda la noche. Le leíamos cuentos, le cantábamos canciones, le preparábamos sopa de pollo cuando tenía fiebre. Ángela nos decía que éramos los mejores padres del mundo. Ahora, esa misma niña estaba sentada en mi sala, pidiendo dinero el día después de enterrar a su madre. Además, añadió, ajustándose el collar de perlas que llevaba puesto, tú ya estás mayor. ¿Para qué necesitas tanto dinero? Nosotros podemos administrarlo mejor, hacerlo crecer. Ahí estaba la verdadera Ángela. La que había aprendido de Mauricio que los viejos somos un estorbo, una carga, algo que debe ser administrado y controlado. Como si mis 71 años me hubieran vuelto incompetente para manejar mi propio dinero. ¿Sabes qué hacía tu madre cuando tú eras pequeña?, le pregunté de repente. Ángela frunció el ceño, confundida por el cambio de tema. Trabajaba en la lavandería de doña Carmen 6 días a la semana para pagar tus clases de piano. Se levantaba a las 5 de la mañana y llegaba a casa a las 8 de la noche con las manos rojas y agrietadas del agua caliente y el jabón. Todo para que tú pudieras tener lo que nosotros no tuvimos. Ángela desvió la mirada. No quería recordar esos tiempos. No encajaban con la imagen de mujer exitosa que había construido para sí misma. Papá, eso fue hace mucho tiempo. Fue ayer, le dije. Para mí, fue ayer. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, Mauricio fumaba recargado en su auto, hablando por teléfono. Ni siquiera tuvo la decencia de apagar el cigarro en el día siguiente del funeral de su suegra. Ese detalle me dijo todo lo que necesitaba saber sobre el tipo de hombre que era. Sus gestos eran amplios, teatrales. Seguramente presumiendo con alguien sobre el dinero que estaba a punto de conseguir. ¿Sabes qué me duele más, Ángela? Continué sin voltear a mirarla. No es que hayas faltado al funeral. No es que hayas elegido una fiesta sobre despedir a tu madre. Es que ni siquiera finjas que te importa. Llegaste aquí como si fueras a cobrar una deuda, no como una hija que viene a consolar a su padre viudo.
El silencio se hizo pesado en la habitación. Pude escuchar el tic-tac del reloj de pared que Aurora había comprado en nuestro primer aniversario. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. Finalmente, Ángela habló. Necesito pensarlo, le dije. Ángela se impacientó. Papá, no hay tiempo. La oportunidad es ahora o nunca. Mauricio ya habló con los inversionistas, pero necesitamos dar el adelanto esta semana. Por supuesto. La presión, la urgencia, la manipulación emocional. El manual completo del estafador. Se puso de pie y comenzó a caminar por la sala como una fiera enjaulada. Papá, no entiendes la magnitud de esta oportunidad. Es un proyecto inmobiliario en la zona más exclusiva de la ciudad. Los terrenos se van a revalorizar un 300% en los próximos 2 años. Hablaba con la pasión de alguien que repetía palabras que había escuchado, pero que no comprendía realmente. Tu madre murió ayer, Ángela. Ayer, repetí, volteando a mirarla. Por primera vez en la conversación, ella bajó la mirada. Sus manos temblaron ligeramente. Por un momento, pensé que la verdadera Ángela, mi hija, iba a aparecer debajo de esa máscara. Yo sé, papá, pero... No hay peros, la interrumpí. Tu madre murió ayer, y tú estabas brindando con champán. El silencio se hizo pesado entre nosotros. Mira, papá, dijo, recuperando la compostura, entiendo que estés triste, pero no puedes quedarte estancado en el pasado. Mamá no habría querido que desperdiciaras una oportunidad así por estar de luto. Otra vez usando a Aurora. Era increíble cómo había perfeccionado el arte de la manipulación. Se puso de pie, guardó los papeles en su bolso. Está bien, papá. Pensé que podía contar contigo, pero veo que no. La víctima. Ahora ella era la víctima. Mauricio tenía razón. Dijo que serías difícil, que los viejos son tercos. Ahí estaba. La verdad al fin. Mauricio la había mandado, le había dicho exactamente qué decir, cómo manipularme. Habían planeado esta conversación como si fuera una operación militar. Dale tiempo hasta el viernes, le dije. El viernes te doy una respuesta. Sus ojos se iluminaron como los de un niño en Navidad. Pensó que había ganado. ¿De verdad, papá? ¿Lo pensarás? Lo pensaré, confirmé. Se acercó y me dio un beso frío en la mejilla, de esos besos de compromiso social, sin amor real. Olía a perfume caro, a ambición y a traición. Sabía que entenderías, papá. Mamá estaría orgullosa. Usó a Aurora otra vez. 2 veces en una conversación. Esta mujer que había sido mi hija, que había dormido en mis brazos cuando era bebé, que había llorado en mi hombro cuando se lastimaba las rodillas, ahora usaba el nombre de su madre muerta para conseguir dinero. La acompañé hasta la puerta. Sus tacones resonaban sobre el piso de madera como martillazos sobre mi corazón. Mauricio terminó su llamada cuando nos vio salir. Se acercó con esa sonrisa falsa que conocía tan bien, esa sonrisa que había perfeccionado para conseguir lo que quería. Francisco, siento mucho lo de Aurora. Era una gran mujer. Mentiroso. Ni siquiera vino al velorio cuando ella estaba viva. Ángela me contó de la propuesta, añadió, estrechándome la mano con demasiada fuerza. Es una oportunidad única, suegro. Te garantizo que no te vas a arrepentir. Suegro. Como si ese título significara algo para él. Como si fuéramos familia. Sus ojos tenían esa mirada calculadora de los depredadores que han olido la sangre. Los vi alejarse en su auto plateado, seguramente celebrando que el viejo tonto había picado el anzuelo. A través del cristal trasero pude ver cómo Mauricio le acariciaba la pierna a Ángela mientras le decía algo al oído. Ella se reía. Se reían de mí. El día después del funeral de la mujer que les había dado todo, se reían del viejo idiota que iba a entregar sus ahorros. Pero ellos no sabían algo importante sobre mí. No sabían que Aurora, en sus últimas semanas de vida, cuando ya sabía que se iba, me había confiado cosas. Cosas sobre papeles que había guardado, sobre secretos que había mantenido, sobre planes que había hecho para protegerme de exactamente esta situación. Esa noche, después de que se fueron, subí al ático por primera vez desde la muerte de Aurora. Entre sus cosas, en una caja de zapatos vieja, estaban los documentos que ella me había mencionado con su último aliento. Documentos que lo cambiaban todo. Documentos que convertían a este viejo indefenso en algo muy diferente. Mauricio quería jugar. Perfecto. Pero él no conocía las reglas del juego. Y yo sí. Esa noche no pude dormir.
Me quedé sentado en la cocina hasta el amanecer, con los documentos de Aurora extendidos sobre la mesa como las cartas de un juego que no sabía que existía. Mi esposa había sido más astuta de lo que jamás imaginé. Durante años, mientras yo trabajaba en la construcción y ella en la lavandería, había estado moviendo piezas silenciosamente, preparando un futuro que yo no podía ver. Entre los papeles encontré escrituras de propiedades que no recordaba haber comprado, contratos de arrendamiento de terrenos que creía perdidos, y una carta con su letra temblorosa que decía: Francisco, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo. Mauricio no es quien aparenta ser. Protégete. Todo lo que necesitas está en esta caja. Aurora había investigado a Mauricio mucho antes de que yo sospechara algo. Había contratado a un detective privado con sus propios ahorros, había seguido sus movimientos financieros, había descubierto deudas ocultas, estafas menores, una reputación destruida en 3 ciudades diferentes. Mi esposa sabía que este momento llegaría. Sabía que un día Mauricio vendría por nuestro dinero, y había preparado las armas para defendernos. Uno de los documentos era particularmente interesante, la escritura de un terreno en el centro de la ciudad, heredado de mi padre, que según los papeles oficiales valía 10 veces más de lo que yo creía. Aurora había estado pagando los impuestos en silencio durante 20 años, manteniéndolo como una inversión secreta. El mismo terreno que, según los documentos que Ángela había traído ayer, Mauricio necesitaba para su gran proyecto inmobiliario. La ironía era perfecta. Mi yerno había venido a pedirme dinero para comprar algo que ya era mío. Durante los siguientes 3 días actué como el viejo confundido que ellos esperaban que fuera. Fui al banco, pregunté por préstamos, hice llamadas fingiendo considerar la propuesta, pero en realidad estaba reuniendo información. Hablé con el gerente del banco, quien me confirmó que Mauricio tenía deudas por más de 500,000 pesos con 3 instituciones diferentes. Llamé a un abogado amigo de Aurora, quien me explicó los detalles legales de las propiedades que mi esposa había mantenido en secreto. El miércoles, Mauricio apareció solo en mi casa. Esta vez no esperó en el auto. Entró con la confianza de alguien que se cree dueño del lugar. Francisco, vine a ver cómo vas con la decisión. Sé que es difícil, pero el tiempo se acaba. Se sentó en mi sillón favorito sin permiso, encendió un cigarro sin preguntar. En mi propia casa, el día después del funeral de mi esposa, encendía un cigarro. Sabes que me gusta de ti, Francisco, dijo soltando el humo hacia el techo. Eres un hombre simple. No te complicas con tonterías. Por eso sé que vas a tomar la decisión correcta. Me hablaba como si fuera un niño, con esa condescendencia que había perfeccionado para tratar con gente que consideraba inferior. Mira, continuó, sacando su teléfono y mostrándomelo. Estas son las ganancias proyectadas para los primeros 6 meses. Tu inversión se va a triplicar. ¿Cuándo fue la última vez que el banco te ofreció algo así? Las cifras en la pantalla bailaban como promesas doradas. Demasiado perfectas, demasiado redondas. Los números de un mentiroso profesional. Le pregunté por los detalles del terreno que necesitaban comprar. Sus ojos se iluminaron mientras me explicaba la ubicación exacta, las dimensiones, el valor estratégico. Era mi terreno. Estaba describiendo mi terreno con la pasión de alguien que ya se lo había apropiado mentalmente. El dueño actual es un viejo terco que no entiende el valor real de lo que tiene, me dijo. Pero tenemos contactos que pueden presionarlo para vender. Todo es cuestión de saber cómo negociar con esa gente. Esa gente. Los viejos como yo. Los estorbos que había que remover para que los hombres como él pudieran prosperar. ¿Y si el dueño no quiere vender?, le pregunté con curiosidad fingida. Mauricio sonrió con esa sonrisa de tiburón que había perfeccionado. Todos tienen un precio, Francisco. Y si no lo tienen, todos tienen una debilidad. Hay maneras de convencer a la gente. La amenaza velada flotó en el aire entre nosotros como el humo de su cigarro. Esa noche llamó a Ángela. Papá, Mauricio me contó que hablaron. Dice que estás muy interesado en el proyecto. Su voz sonaba diferente, más nerviosa. ¿Es verdad que vas a ayudarnos? Estoy considerándolo, le dije, pero necesito entender mejor algunos detalles. ¿Qué tipo de detalles?, preguntó. Pude escuchar a Mauricio de fondo diciéndole algo. Papá, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Solo quiero asegurarme de que es una buena inversión. Tu madre habría querido que fuera cuidadoso. El silencio del otro lado de la línea fue revelador. Finalmente, Ángela habló. Papá, no tienes de qué preocuparte.
Mauricio ha estudiado todo perfectamente. Es imposible que salgamos perdiendo. Imposible. Esa palabra que solo usan los estafadores y los tontos. El jueves por la mañana fui al registro público de la propiedad. Quería confirmar algo que Aurora había anotado en sus papeles. Efectivamente, Mauricio había estado haciendo averiguaciones sobre mi terreno durante los últimos 6 meses. Había preguntado por el valor catastral, los impuestos atrasados, cualquier gravamen que pudiera existir. Mi yerno había estado casándome desde mucho antes de que Aurora muriera. También descubrí algo más interesante. Mauricio había intentado registrar una empresa a nombre de Ángela para comprar el terreno. Una empresa que, según los documentos, tendría deudas automáticas con 3 de sus acreedores actuales. Mi hija ni siquiera sabía que estaba siendo usada como testaferro para saldar las deudas de su marido. Esa tarde me senté en el jardín que Aurora cuidaba con tanto amor. Sus rosas comenzaban a marchitarse sin sus cuidados diarios. Me acordé de cómo se levantaba cada mañana para regarlas, de cómo conocía cada planta por su nombre, de cómo me explicaba que la paciencia era el secreto para hacer crecer algo hermoso. Aurora había tenido razón sobre Mauricio desde el principio. Ese hombre tiene ojos de tiburón, me había dicho años atrás. Come y después busca la siguiente presa. Yo había pensado que exageraba, que estaba siendo sobreprotectora con Ángela. Qué ciego había sido. El teléfono sonó. Era Mauricio otra vez. Francisco, mañana es viernes. Necesitamos una respuesta definitiva. Los inversionistas no van a esperar más. Su voz ya no tenía la falsa cordialidad de los días anteriores. Era la voz de alguien que estaba perdiendo la paciencia, de alguien acostumbrado a conseguir lo que quería cuando lo quería. Estaré ahí mañana con la respuesta, le dije. Perfecto. Te esperamos a las 10 de la mañana. Y Francisco, espero que tomes la decisión correcta. Por el bien de todos. Otra amenaza velada. Este hombre no podía evitar mostrar su verdadera naturaleza. Esa noche subí otra vez al ático. Entre las cosas de Aurora encontré una grabadora vieja que había usado para registrar sus testimonios sobre Mauricio. Su voz, ya débil por la enfermedad, contaba todo lo que había descubierto, las estafas anteriores, las deudas ocultas, los planes para quedarse con nuestro dinero. Francisco, decía en la grabación, cuando llegue el momento, no tengas piedad. Los hombres como Mauricio solo entienden un idioma, el del poder. Mi esposa había sido una guerrera silenciosa, y me había dejado todas las armas que necesitaba para ganar esta batalla. El viernes había llegado. Era hora de que Mauricio conociera al verdadero Francisco. El viernes me levanté a las 5 de la mañana, como siempre, pero esta vez era diferente. Me afeité con más cuidado, me puse el traje gris que Aurora me había regalado para nuestro último aniversario, me peiné con gomina y me miré al espejo. El hombre que me devolvía la mirada ya no era el viejo confundido que Mauricio creía conocer. Era alguien que tenía un plan. Desayuné tranquilo, leyendo el periódico como cualquier otro día. A las 8 sonó el teléfono. Era Ángela, nerviosa. Papá, ¿estás listo? Mauricio está muy emocionado con tu decisión. Estaré ahí, le dije simplemente. No necesitaba decir más. Guardé todos los documentos de Aurora en un maletín de cuero viejo que había usado durante mis años como supervisor de obra. Cada papel tenía su lugar. Cada evidencia estaba ordenada cronológicamente. Aurora había sido meticulosa hasta en los detalles más pequeños. Había aprendido de ella que la preparación era la diferencia entre ganar y perder. A las 9:30 caminé las 4 cuadras hasta la oficina que Mauricio había alquilado en el centro. Era un edificio moderno, con vidrios que reflejaban el cielo y una recepcionista que parecía sacada de una revista. Todo diseñado para impresionar, para dar una imagen de éxito que, según los documentos de Aurora, era completamente falsa. Mauricio me recibió en su oficina con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Francisco, puntual como siempre. Esa es la actitud que me gusta. Llevaba un traje caro, corbata de seda, zapatos que probablemente costaban más que mi pensión de 2 meses. Todo pagado con dinero que no tenía, con deudas que no podía saldar. Ángela estaba sentada en un sofá de cuero, revisando unos papeles. Se veía nerviosa, inquieta. Sus manos temblaban ligeramente mientras pasaba las páginas sin realmente leerlas. Por primera vez en meses, sentí pena por ella. Era víctima de Mauricio tanto como yo, solo que ella no lo sabía todavía. ¿Trajiste el dinero?, preguntó Mauricio directamente, sin rodeos.
La máscara de cordialidad había desaparecido por completo. Ahora era el depredador mostrando sus verdaderos colmillos. Traje algo mejor, le dije, poniendo el maletín sobre su escritorio. Traje una propuesta. Sus ojos se entrecorraron. ¿Qué tipo de propuesta? Abrí el maletín y saqué los primeros documentos. Estos son los papeles del terreno que necesitas para tu proyecto. Su rostro se iluminó por un momento, pensando que había conseguido no solo el dinero sino también acceso directo a la propiedad. Como puedes ver, continué, el terreno está ubicado exactamente donde dijiste. Tiene las dimensiones exactas que mencionaste. Y efectivamente, su valor catastral ha aumentado considerablemente en los últimos años. Mauricio se acercó para ver los documentos, con esa avidez que caracteriza a los codiciosos. ¿Cómo conseguiste esto?, preguntó, tomando los papeles con manos que ya no podían disimular la desesperación. Es muy simple, le dije con la misma calma con que habría comentado el clima. Soy el dueño. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mauricio se quedó inmóvil, con los documentos en las manos, como si su cerebro fuera incapaz de procesar la información. Ángela levantó la vista por primera vez desde que había llegado. ¿Qué dijiste, papá? Dije que soy el dueño del terreno, repetí. Heredado de mi padre, mantenido en secreto por tu madre durante 20 años. El mismo terreno que tu marido necesita para su proyecto. El mismo terreno que, según me explicó, pertenece a un viejo terco, al que había que presionar para que vendiera. Mauricio se puso pálido. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente. Eso es imposible. Nosotros investigamos. El dueño es. Soy yo, lo interrumpí. Siempre he sido yo. Y lo mejor de todo es que tú lo sabías. Saqué más documentos del maletín. Estos son los reportes del detective privado que mi esposa contrató para investigarte. Aquí están tus visitas al registro público, tus averiguaciones sobre mi propiedad, tu intento de crear una empresa fantasma a nombre de mi hija para comprar mi terreno con mi propio dinero. Ángela se puso de pie como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Mauricio, ¿de qué está hablando papá? Su voz era la de una niña perdida, confundida, que comenzaba a entender que el mundo que conocía era una mentira. Está mintiendo, gritó Mauricio, pero su voz se quebró al final. Es un viejo loco que no sabe lo que dice. Se dirigió hacia mí con los puños cerrados, pero algo en mi mirada lo detuvo. Ya no era el mismo hombre que había aceptado sus insultos y condescendencia durante años. ¿Sabes qué me contó el detective?, continué, ignorando su arrebato. Que has usado este mismo esquema en 3 ciudades diferentes. Seduces a una mujer con dinero o propiedades, la convences de que inviertan en tus proyectos fantasma, y cuando todo se derrumba, desapareces dejándolas con las deudas. Saqué más papeles. Aquí están los testimonios de Isabel en Guadalajara, quien perdió la casa de sus padres. De Carmen en Monterrey, que tuvo que vender su negocio familiar. De Rocío en Puebla, que terminó en bancarrota después de confiar en ti. Cada nombre era una bofetada en el rostro de Mauricio, cada historia una prueba más de su verdadera naturaleza. Ángela se llevó las manos a la boca. No puede ser cierto. Mauricio, dile que no es cierto. Pero su marido ya no la estaba mirando. Sus ojos saltaban desesperadamente entre los documentos y la puerta, como un animal acorralado buscando una salida. El proyecto inmobiliario es real, murmuró, intentando recuperar algo de control. Los inversionistas existen. Solo necesitamos. Los únicos inversionistas que existen, lo interrumpí, son tus acreedores. Hombres que te están buscando para cobrarte los 500,000 pesos que les debes. Hombres que, según mis fuentes, no son exactamente el tipo de personas con las que uno quiere tener deudas pendientes. Mauricio se desplomó en su silla. El hombre que había entrado a mi casa con arrogancia, que había fumado en mi sala el día después del funeral de mi esposa, que había hablado de presionar a viejos tercos, ahora parecía lo que realmente era, un estafador barato atrapado en su propia red de mentiras. Papá, dijo Ángela con voz temblorosa, ¿por qué no me dijiste nada? La miré con una mezcla de tristeza y amor paternal. Porque tu madre me pidió que te dejara aprender sola. Decía que había cosas que una persona necesita descubrir por sí misma para poder crecer. Pero hay algo más, continué, volviendo mi atención a Mauricio. Aurora no solo me dejó información sobre ti, también me dejó una red de contactos que había estado construyendo durante años. Abogados, contadores, investigadores privados.
Gente que está muy interesada en conocer tu paradero actual. Mauricio levantó la cabeza bruscamente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que en este momento hay 3 demandas criminales esperando ser presentadas contra ti. Una por fraude, otra por uso de documentos falsos, y una tercera por amenazas. Todo documentado, todo con testigos, todo listo para ser entregado a las autoridades. Me acerqué a él, sosteniendo su mirada. Pero Aurora también me enseñó sobre el perdón. Me enseñó que a veces la mejor venganza es dar a alguien la oportunidad de elegir su propio destino. Abrí mi saco y saqué un sobresellado. Aquí tienes 2 opciones, Mauricio. La primera, dije, poniendo el sobre en su escritorio, es que tomes estos boletos de autobús que compré ayer. Te vas de la ciudad esta misma tarde. Desapareces de nuestras vidas para siempre. No vuelves a contactar a mi hija, no vuelves a usar su nombre, no vuelves a acercarte a nuestra familia. La segunda, continué, sacando mi teléfono, es que haga una llamada y dentro de 1 hora tengas a la policía en tu puerta. Tú eliges. Ángela lloraba silenciosamente en su rincón. Mauricio temblaba como una hoja. Y yo, por primera vez en años, me sentía como el hombre que Aurora había visto en mí desde el día que nos conocimos. Tienes 5 minutos para decidir, le dije, mirando mi reloj. El tiempo empieza ahora. Los 5 minutos más largos de mi vida comenzaron a correr en ese reloj de pared que marcaba cada segundo como un martillazo sobre el silencio. Mauricio miraba el sobre con los boletos como si fuera una serpiente venenosa. Sus manos temblaban tanto que no podía sostener los documentos que había estado revisando. El sudor perlaba su frente a pesar del aire acondicionado que funcionaba a toda potencia. Ángela había dejado de llorar, pero sus ojos estaban fijos en su marido con una expresión que nunca le había visto. Era como si estuviera viendo a un extraño por primera vez. Como si todas las piezas de un rompecabezas que había estado armando durante años finalmente encajaran en una imagen que no quería reconocer. Esto es un malentendido, murmuró Mauricio, intentando recuperar algo de la compostura que había perdido. Francisco, podemos arreglar esto como hombres civilizados. No hay necesidad de amenazas. Su voz sonaba hueca, desesperada. Era el último intento de un depredador que había perdido a su presa y ahora se encontraba siendo cazado. No son amenazas, le respondí con la misma calma que había mantenido durante toda la conversación. Son consecuencias. Aurora me enseñó la diferencia. Una amenaza es lo que haces cuando quieres asustar a alguien. Las consecuencias son lo que sucede cuando las acciones de una persona finalmente alcanzan su destino. Me senté en la silla frente a su escritorio, crucé las piernas y lo miré directamente a los ojos. ¿Sabes qué descubrió mi esposa que más me impresionó de ti? Mauricio negó con la cabeza, incapaz de hablar. Que tu verdadero nombre no es Mauricio Sandoval. Es Mario Sánchez, y tienes antecedentes penales en 2 estados por estafa y falsificación de documentos. Ángela ahogó un grito. ¿Qué? Su voz se quebró como un cristal. Papá, eso no puede ser cierto. Pero yo ya había sacado más papeles del maletín. La identificación falsa, los documentos que mostraban su verdadera identidad, las fotografías que el detective había tomado durante meses de seguimiento. Mario Sánchez, continué, nacido en Tijuana, arrestado a los 24 años por vender propiedades que no le pertenecían. Liberado bajo fianza y huyó antes del juicio. Cambió de identidad y comenzó a operar bajo el nombre de Mauricio Sandoval. Cada palabra era como una puñalada en el corazón de mi hija, pero necesitaba escuchar la verdad. Mi esposa pasó sus últimos meses de vida investigando al hombre que se había casado con su hija. Mientras yo la cuidaba durante su enfermedad, ella usaba las pocas fuerzas que tenía para protegernos de ti. La emoción amenazó con quebrar mi voz, pero me mantuve firme. Aurora había sido fuerte hasta el final. Yo no podía ser menos. Mauricio, o Mario, se puso de pie bruscamente. ¡Basta! ¡Estás loco! Todo esto es una fabricación. Comenzó a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. Ángela, no le creas. Tu padre está inventando todo esto porque nunca me aceptó en la familia. Siéntate, le dije con una voz que no admitía réplica. Algo en mi tono debió recordarle que había pasado 40 años dirigiendo equipos de construcción, hombres rudos que respetaban la autoridad cuando la sentían. Se sentó inmediatamente, como si hubiera recibido una orden militar. Ángela, le dije a mi hija sin dejar de mirar a su marido, ¿recuerdas cuando tu madre se enfermó y Mauricio, comenzó a sugerir que sería mejor llevarla a un asilo?
Ángela asintió lentamente. ¿Recuerdas cómo insistía en que era muy caro cuidarla en casa, que estábamos malgastando nuestros ahorros en medicinas y doctores? La memoria dolía, pero era necesaria. Tu madre me dijo una noche, cuando él no estaba aquí, que Mauricio había estado preguntando sobre nuestros seguros de vida, sobre las propiedades que teníamos, sobre dónde guardábamos nuestros documentos importantes. Pensé que solo estaba preocupado por ayudar, pero Aurora vio lo que yo no quise ver. Miré mi reloj. Habían pasado 3 minutos. ¿Sabes qué más descubrió, Ángela? Que tu marido había estado abriendo cuentas bancarias a tu nombre sin que lo supieras. Cuentas que planeaba usar para transferir dinero cuando consiguiera que yo le diera mis ahorros. Saqué los estados de cuenta que el detective había conseguido. Aquí están. 3 cuentas diferentes, todas con tu firma falsificada. Ángela tomó los papeles con manos temblorosas. Al ver su propia firma falsificada, algo se rompió dentro de ella. No era solo traición, era la comprensión de que había sido usada como herramienta para robar a su propia familia. Mauricio, susurró, ¿cómo pudiste? No es lo que parece, gritó él, desesperado. Todo tiene una explicación. Iba a contarte todo cuando el negocio funcionara. Pero ya era demasiado tarde. Sus propias palabras lo condenaban. Había admitido que existían secretos, que había estado mintiendo. 4 minutos, anuncié, mirando el reloj otra vez. Te queda 1 minuto para decidir, Mario. Usar su verdadero nombre fue como darle una bofetada. Se estremeció visiblemente. Francisco, por favor, suplicó, y por primera vez su voz sonó genuinamente aterrorizada. Dame una oportunidad. Puedo cambiar. Puedo devolver todo lo que tomé. Nunca quise lastimar a Ángela. Pero yo había escuchado estas palabras antes, en los testimonios de las otras mujeres que había estafado. Los depredadores siempre prometen cambiar cuando son acorralados. ¿Sabes qué me dijo Aurora antes de morir? Le pregunté. Me dijo que los hombres como tú no cambian, que solo aprenden a ser más cuidadosos. Me dijo que si alguna vez tenía la oportunidad de detener a alguien como tú, no debía dudar. Mi voz se endureció. Tengo esa oportunidad ahora. Ángela se acercó a mí por primera vez en meses. Papá, dijo con voz quebrada, lo siento mucho. No sabía nada de esto. Si hubiera sabido. Lo sé, mija, le dije, usando el apelativo cariñoso que no había usado en años. Tu madre también lo sabía. Por eso me pidió que fuera paciente contigo, que te diera tiempo para que vieras la verdad por ti misma. Tiempo, anuncié, mirando directamente a Mario. Se acabó el tiempo. Él miró desesperadamente el sobre con los boletos, luego a Ángela, luego a mí. Sus opciones se habían agotado y lo sabía. Con manos temblorosas, tomó el sobre. Lo abrió y miró los boletos como si estuviera leyendo su propia sentencia de muerte. ¿Cómo sé que no llamarás a la policía de todos modos?, preguntó con la voz de un hombre derrotado. Porque a diferencia de ti, le respondí, cuando doy mi palabra, la cumplo. Aurora me enseñó que un hombre es tan bueno como su palabra. Tú claramente nunca aprendiste esa lección. Me puse de pie y caminé hacia la ventana. Tienes hasta las 6 de la tarde para estar fuera de la ciudad. Si a las 6:01 sigues aquí, hago la llamada. Mario se puso de pie tambaleándose. Miró a Ángela una última vez, quizás esperando que lo defendiera, que luchara por él. Pero mi hija tenía los ojos fijos en los documentos que revelaban la magnitud de su traición. No había nada que defender. Ángela, murmuró, acercándose a ella. Yo te amo. Todo lo que hice fue por nosotros, por nuestro futuro. Ella levantó la vista, y por primera vez en años vi a la mujer fuerte que Aurora había criado. Vete, le dijo con una firmeza que me llenó de orgullo. Vete ahora mismo y no vuelvas nunca. Mario tomó sus llaves y caminó hacia la puerta. En el umbral se volvió una última vez. Esto no termina aquí, Francisco. Pero su amenaza sonaba hueca, patética. Era el último ladrido de un perro herido. Sí termina, le dije. Aquí termina todo. La puerta se cerró detrás de él con un sonido final. Ángela y yo nos quedamos solos por primera vez en años, rodeados de los restos de una mentira que había durado demasiado tiempo. Después de que Mario salió de la oficina, el silencio se hizo tan pesado que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Ángela seguía sentada, mirando los documentos esparcidos sobre el escritorio como si fueran los fragmentos de una vida que ya no reconocía.
Sus lágrimas habían dejado manchas sobre algunos papeles, borrando parcialmente las firmas falsificadas que llevaban su nombre. Papá, murmuró finalmente, ¿cuánto tiempo lo supiste? Su voz era apenas un susurro, cargada de vergüenza y dolor. ¿Cuánto tiempo supiste que mi marido era un mentiroso y no me dijiste nada? Me acerqué a ella lentamente, como se acerca uno a un animal herido. Tu madre lo supo desde el principio, le dije con suavidad. Pero me pidió que no interfiriera. Decía que si te lo contábamos sin que tú lo vieras por ti misma, nunca nos creerías. Pensarías que éramos dos viejos celosos que no querían perderte. Ángela levantó la vista, y por primera vez en años vi en sus ojos a la niña que había sido. Tenía razón, admitió. Si me hubieran dicho algo, habría pensado exactamente eso. Habría creído que estaban inventando cosas para separarme de él. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, un gesto infantil que me partió el corazón. Aurora era más sabia que yo, continué, sentándome a su lado. Yo quería confrontarlo desde el primer día. Había algo en sus ojos, en la manera como me miraba, que me decía que no era de fiar. Pero tu madre me detuvo. Déjala que aprenda, me decía. Si la amas de verdad, déjala que cometa sus propios errores. ¿Y si nunca hubiera aprendido?, preguntó Ángela. Si hubiera seguido ciega para siempre. Entonces habría sido feliz en tu ceguera, le respondí. Aurora decía que a veces es mejor ser feliz con una mentira que miserable con la verdad. Pero también decía que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la superficie. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Ángela hojeaba lentamente los documentos que revelaban la verdadera identidad de su marido, como si necesitara convencerse una y otra vez de que todo era real. Papá, dijo finalmente, el funeral de mamá, yo sabía que estaba mal faltar. En el fondo de mi corazón sabía que era lo peor que podía hacer. Entonces, ¿por qué lo hiciste? La pregunta salió de mis infiltros, cargada de todo el dolor que había estado guardando. Necesitaba entender. Necesitaba saber cómo la niña que había criado había podido elegir una fiesta sobre el funeral de su madre. Ángela se cubrió el rostro con las manos. Porque él me convenció de que era lo correcto. Me dijo que mamá habría entendido, que ella siempre quiso que yo fuera exitosa, que antepusiera mi futuro a todo lo demás. Su voz se quebró. Me dijo que los muertos no pueden ayudarnos, pero los vivos sí. Y tú le creíste, dije, sin acusación en mi voz. Era una afirmación, no una pregunta. Le creí porque quería creerle, respondió. Porque era más fácil creer que mamá entendería que enfrentar el hecho de que estaba siendo una hija terrible. Se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando la calle donde probablemente Mario ya estaba empacando para huir. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto, papá? Que una parte de mí sabía que algo estaba mal. Cuando él insistía en que no fuéramos al hospital cuando mamá estaba enferma, cuando me decía que era mejor no visitarla tanto porque se ponía muy emocional, cuando sugería que sería mejor internarla en un asilo. Sabías que estaba equivocado, completé. Pero era tu marido. Confiar en él era más fácil que cuestionar su juicio. Ángela asintió sin voltear a mirarme. Exactamente. Y ahora me doy cuenta de que llevaba años alejándome de ustedes sin darme cuenta. Poco a poco, una excusa a la vez, una mentira a la vez. Tu madre se dio cuenta, le dije. Por eso comenzó su investigación. No porque quisiera castigar a Mario, sino porque quería salvarte antes de que fuera demasiado tarde. Saqué del maletín una carta que había guardado para este momento. Esto es para ti. Tu madre me pidió que te la diera cuando estuvieras lista para escuchar la verdad. Ángela tomó la carta con manos temblorosas. El sobre tenía su nombre escrito con la letra temblorosa pero aún legible de Aurora en sus últimos días. Lo abrió cuidadosamente, como si fuera un tesoro frágil que podría desintegrarse al tocarlo. Mientras leía, vi cómo su expresión cambiaba. Primero sorpresa, luego dolor, después algo que se parecía al alivio. ¿Qué dice?, le pregunté cuando terminó. Ángela dobló la carta cuidadosamente antes de responder. Me dice que me ama, que siempre me amó, incluso cuando tomaba decisiones que la lastimaban. Su voz temblaba. Me dice que entendía por qué había elegido a Mario sobre ustedes, porque cuando uno es joven, el amor se siente como la cosa más importante del mundo. Pero también me dice que el amor verdadero no te pide que traiciones a tu familia. Algo más. Me dice que espera que algún día pueda perdonarme a mí misma, que el perdón no es algo que se gana, sino algo que se da.
y que ella ya me perdonó todo antes de irse. Las lágrimas comenzaron a caer otra vez, pero estas eran diferentes. Eran lágrimas de liberación, no de culpa. Tu madre era sabia, le dije, acercándome para abrazarla por primera vez en meses. Siempre lo fue. Ángela se dejó abrazar como la niña que había sido, y por un momento los años de distancia y dolor se desvanecieron. Papá, murmuró contra mi hombro, ¿cómo puedes perdonarme? ¿Cómo puedes mirarme después de lo que hice? Porque eres mi hija, le respondí simplemente. Y porque tu madre me enseñó que el amor verdadero no se rinde nunca, ni siquiera cuando duele. Nos separamos lentamente. Ángela se limpió las lágrimas y miró alrededor de la oficina que Mario había alquilado con dinero que no tenía para impresionar a gente que planeaba estafar. ¿Qué voy a hacer ahora, papá? No tengo trabajo, no tengo casa propia, no tengo nada que sea realmente mío. Tienes una familia, le dije. Tienes un padre que te ama y una madre que te amó hasta su último aliento. Y tienes una casa donde siempre serás bienvenida. La miré directamente a los ojos. Si quieres volver, ¿me aceptarías de vuelta? Después de todo lo que pasó. Ángela, le dije, tu cuarto sigue igual que cuando te fuiste. Tu madre nunca me dejó cambiarlo. Decía que algún día volverías a casa. Por primera vez en la conversación, Ángela sonrió. Era una sonrisa pequeña, frágil, pero real. Mamá siempre supo cosas que nosotros no sabíamos. Sí, confirmé. Siempre las supo. Comenzamos a recoger los documentos. Cada papel que guardábamos era como cerrar un capítulo de una historia que había durado demasiado tiempo. Papá, dijo Ángela mientras doblaba los últimos testimonios de las víctimas anteriores de Mario, ¿qué va a pasar con él? Va a seguir siendo lo que siempre ha sido, le respondí. Un hombre que huye de las consecuencias de sus actos. La diferencia es que ahora ya no podrá lastimarte a ti. Cerré el maletín con un sonido definitivo. Y eso es todo lo que me importa. Salimos de esa oficina juntos, dejando atrás más que un lugar físico. Dejamos atrás años de mentiras, manipulación y dolor. Afuera, el sol brillaba con esa claridad que solo se ve después de una tormenta. ¿Vamos a casa?, le pregunté. Ángela asintió. Sí, papá. Vamos a casa. El camino a casa fue silencioso, pero no incómodo. Era el silencio de dos personas que finalmente podían estar en paz una con la otra. Ángela iba en el asiento del pasajero de mi viejo auto, mirando por la ventana las calles que había transitado durante su infancia. Cada esquina, cada semáforo, cada parque parecía despertar recuerdos que había enterrado bajo años de vida con Mario. ¿Recuerdas cuando mamá te enseñó a manejar bicicleta en ese parque?, le pregunté mientras pasábamos frente al pequeño espacio verde donde Aurora había pasado tantas tardes con Ángela. Te caíste como 20 veces, pero nunca quisiste que te pusiéramos rueditas de entrenamiento. Ángela sonrió por primera vez en el día con genuina alegría. Mamá decía que las rueditas eran para niños que no confiaban en sí mismos. Prefería que me lastimara aprendiendo la manera difícil que viviera con miedo de caerme. Hizo una pausa. Supongo que se me olvidó esa lección en algún momento. Tu madre nunca se olvidó de ti, le dije. Incluso cuando no venías a visitarnos, incluso cuando Mario inventaba excusas para que no pudieras acompañarnos en cumpleaños o navidades, ella siempre decía, Ángela va a volver. Solo necesita tiempo para recordar quién es realmente. Llegamos a la casa y por un momento los dos nos quedamos sentados en el auto, mirando la fachada modesta que había sido nuestro hogar durante tantos años. La pintura estaba un poco descarapelada, el jardín necesitaba cuidados que Aurora ya no podía darle, pero seguía siendo el lugar donde habíamos sido una familia. Se ve más pequeña de lo que recordaba, murmuró Ángela. Todas las casas de la infancia se ven más pequeñas cuando crecemos, le respondí. Pero el amor que hay adentro sigue siendo del mismo tamaño. Entramos juntos. Ángela se detuvo en la sala, mirando las fotografías familiares que Aurora había mantenido en su lugar durante todos estos años. Fotos de cumpleaños, navidades, graduaciones, momentos felices que parecían pertenecer a otra vida. Sus ojos se detuvieron en una foto de su boda, donde ella y Mario sonreían junto a Aurora y a mí. ¿Quieres que la quite?, le pregunté, siguiendo su mirada. No, respondió después de un momento. Déjala ahí. Forma parte de mi historia, aunque no sea la parte de la que me sienta orgullosa. Tomó la foto entre sus manos. Además, en esta foto todavía puedo ver a la persona que era antes de que él comenzara a cambiarme. Fuimos a la cocina,
donde preparé café en la vieja cafetera de aluminio. Ángela se sentó en la silla que había sido suya durante su infancia, la que estaba junto a la ventana para que pudiera ver el jardín mientras desayunaba antes de ir a la escuela. ¿Sabes qué es lo que más me duele, papá?, me preguntó mientras esperábamos que el café estuviera listo. Dime, le respondí, sirviéndole una taza en la vajilla que Aurora guardaba para ocasiones especiales. Hoy era una ocasión especial, mi hija había vuelto a casa. Me duele haber perdido los últimos meses con mamá. Los meses cuando más me necesitaba, cuando estaba asustada y enferma, yo estaba ocupada siendo la esposa perfecta de un hombre que ni siquiera era quien decía ser. Tu madre entendía, le dije, sentándome frente a ella. ¿Sabes qué me decía cuando yo me enojaba porque no venías? Me decía, Francisco, cuando Ángela esté lista para estar aquí, va a estar. Mientras tanto, nuestro trabajo es amarla desde lejos. Tomé un sorbo de café. Era más paciente que yo. Yo no habría sido tan paciente, admitió Ángela. Si tuviera una hija que me tratara como yo las traté a ustedes, no sé si podría perdonarla. Sus palabras estaban cargadas de autorrecriminación. Pero tú no eres tu hija, le dije. Eres la hija de Aurora, y Aurora creía en el perdón incondicional. Pasamos el resto de la tarde hablando. Ángela me contó cosas que había guardado durante años, como Mario la había convencido gradualmente de que nosotros éramos demasiado simples para entender su nueva vida, como le había hecho creer que las visitas frecuentes a casa eran señal de inmadurez, como había reinterpretado cada gesto de amor de nuestra parte como una forma de control. Era muy sutil, explicó. Nunca me prohibió visitarlos directamente. Solo hacía comentarios. Tu papá se ve cansado cuando vienes, quizás lo estamos molestando. Oh, tu mamá se pone muy sentimental cuando te vas, tal vez sería mejor espaciar las visitas. Siempre lo presentaba como si fuera por el bien de ustedes. Los manipuladores profesionales son así, le dije. Aurora leyó mucho sobre el tema cuando comenzó a sospechar. Me explicó que gente como Mario no te prohíbe hacer cosas. Te convencen de que tú mismo no quieres hacerlas. Saqué uno de los libros que Aurora había comprado. Tu madre se volvió experta en psicología de la manipulación. Cuando comenzó a oscurecer, Ángela me ayudó a preparar la cena. Era algo simple, pasta con la salsa que Aurora solía hacer, pero cocinar juntos nos devolvió a una rutina familiar que había pensado perdida para siempre. Mientras ella cortaba verduras, noté que seguía usando los mismos movimientos que Aurora le había enseñado años atrás. Mamá te enseñó bien, comenté, observando su técnica con el cuchillo. Siempre decía que cocinar era un acto de amor, que la comida hecha con cariño sabía diferente. Ángela sonrió tristemente. A Mario no le gustaba que cocinara. Decía que era más eficiente ordenar comida o comer en restaurantes. Que las mujeres exitosas no perdían tiempo en la cocina. Las mujeres exitosas hacen lo que las hace felices, le respondí. Tu madre cocinaba porque le daba alegría alimentar a su familia. Eso no la hacía menos inteligente o menos valiosa. Ángela asintió, y pude ver que estaba reconectando con partes de sí misma que había abandonado. Durante la cena, hablamos de Aurora. Compartimos recuerdos, anécdotas, los pequeños detalles que hacen que una persona permanezca viva en la memoria de quienes la amaron. Ángela lloró varias veces, pero eran lágrimas sanadoras. Siento no haber estado ahí cuando murió, murmuró. Siento no haberle dicho cuánto la amaba. Ella lo sabía, le aseguré. Una madre siempre sabe cuando su hija la ama, incluso cuando esa hija está perdida. Tomé su mano a través de la mesa. Y tú no llegaste tarde, Ángela. Llegaste exactamente cuando tenías que llegar. Después de la cena, subimos al cuarto de Ángela. Aurora había mantenido todo exactamente como estaba el día que se mudó con Mario. Los libros que había leído en la preparatoria, los peluches de su infancia, las fotografías con sus amigas del colegio. Era como un santuario a la persona que había sido antes de perderse. Es como una máquina del tiempo, murmuró Ángela, tocando suavemente la colcha que Aurora había tejido para ella. Como si pudiera acostarme aquí y despertar siendo otra vez la persona que era antes de conocer a Mario. Puedes, le dije. No la misma persona, porque ya has vivido todo lo que has vivido. Pero puedes ser la persona que eras en esencia, solo que más sabia. Esa noche, por primera vez en años, cenamos los tres juntos. Bueno, físicamente éramos solo dos, pero la presencia de Aurora se sentía en cada rincón de la casa. En las flores que había plantado y que seguían floreciendo en el jardín,
en las recetas que había enseñado y que habíamos preparado, en el amor que había sembrado y que finalmente estaba dando frutos. Papá, me dijo Ángela antes de irse a dormir, gracias por no darte por vencido conmigo. Las familias no se dan por vencidas, le respondí. Se lastiman, se separan, cometen errores, pero nunca se dan por vencidas. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido desde la muerte de Aurora. Mi hija estaba en casa, la verdad había salido a la luz, y Mario estaba lejos de nuestras vidas para siempre. Aurora había tenido razón desde el principio, la paciencia y el amor incondicional habían sido las armas correctas para esta batalla. Los siguientes días fueron de reconstrucción silenciosa. Ángela y yo encontramos un ritmo nuevo, como dos personas que aprenden a caminar después de una herida que pensaron que nunca sanaría. Ella se levantaba temprano, como había aprendido a hacer en su infancia, y me ayudaba con las tareas de la casa que se habían acumulado durante los meses de soledad. Fue durante esos días que comenzaron a llegar las llamadas. La primera fue al tercer día. El teléfono sonó a las 7 de la mañana, y cuando contesté, escuché una voz nerviosa, temerosa. ¿Es usted Francisco Hernández? Sí, soy yo, respondí. Señor, mi nombre es Carlos Mendoza. Soy abogado. Represento a varios clientes que fueron afectados por un hombre llamado Mario Sánchez. Ángela, que estaba preparando el desayuno, se acercó al teléfono al escuchar el nombre real de su exesposo. ¿En qué puedo ayudarlo?, pregunté. Nos enteramos de que usted tuvo un encuentro reciente con el señor Sánchez. Quería saber si estaría dispuesto a cooperar con una investigación que estamos llevando a cabo. ¿Qué tipo de investigación? Una demanda colectiva, señor Hernández. Tenemos a 8 familias que perdieron sus ahorros por culpa de este hombre. Sus esquemas de inversión fraudulentos han arruinado vidas durante años. La voz del abogado se endureció. Queremos asegurarnos de que pague por lo que ha hecho. Le expliqué lo que había pasado, sin entrar en demasiados detalles sobre la investigación de Aurora. El abogado se mostró impresionado por la cantidad de evidencia que habíamos reunido. Su esposa hizo un trabajo excepcional, me dijo. Esta documentación podría ser la clave para cerrar el caso definitivamente. Después de colgar, Ángela me miró con una expresión que no había visto antes. Era determinación mezclada con algo que se parecía a la sed de justicia. Papá, tenemos que ayudarlos, me dijo. Tenemos que asegurarnos de que esas familias recuperen lo que perdieron. ¿Estás segura?, le pregunté. Significa revivir todo esto, testificar, hacer público lo que pasó contigo. Estoy segura, respondió sin vacilar. Mamá reunió toda esa información por una razón. No fue solo para protegernos a nosotros. Fue para proteger a todas las familias que Mario pudiera lastimar en el futuro. Tenía razón. Aurora había pensado más allá de nuestra situación personal. Había construido un caso que podría detener a Mario permanentemente. Los siguientes días se convirtieron en una serie de reuniones con abogados, investigadores privados y otras víctimas de Mario. Cada testimonio que escuchamos era como mirar en un espejo distorsionado. Las mismas mentiras, las mismas promesas, las mismas técnicas de manipulación aplicadas a familias diferentes. Conocimos a Isabel, la mujer de Guadalajara que había perdido la casa de sus padres. Era una maestra jubilada que había conocido a Mario en un grupo de baile para adultos mayores. Él le había prometido triplicar su pensión invirtiendo en propiedades de lujo que resultaron ser terrenos inundables sin valor alguno. También conocimos a Carmen, la dueña del negocio familiar en Monterrey. Mario la había seducido con la promesa de expandir su pequeña panadería a una cadena nacional. Le había pedido que pusiera el negocio como garantía para un préstamo que él administraría. Cuando todo se derrumbó, Carmen perdió la panadería que su familia había operado durante 3 generaciones. Cada historia era un puñal en el corazón, pero también era combustible para nuestra determinación. ¿Cómo pudimos ser tan ciegas?, me preguntó Isabel durante una de las reuniones. Porque gente como Mario estudia nuestras debilidades, le respondió Ángela. Saben exactamente qué palabras usar, qué sueños explotar, qué miedos despertar. El abogado nos explicó que Mario había estado operando bajo múltiples identidades durante casi una década. Mauricio Sandoval era solo una de ellas. También había sido Miguel Santos en Puebla, Manuel Serrano en Veracruz, y Martín Solís en Tijuana. Cada identidad venía con documentos falsificados, referencias inventadas y una historia personal cuidadosamente construida. Lo más impresionante, nos dijo el investigador privado que habíamos contratado,
es que este hombre parece tener un don natural para identificar a sus víctimas ideales. Busca a mujeres solas, viudas o divorciadas, con algo de dinero pero sin experiencia en inversiones. Las seduce lentamente, construye confianza durante meses antes de hacer su jugada final. Ángela escuchaba estos reportes con una mezcla de fascinación y horror. Era todo calculado, murmuró después de una sesión particularmente reveladora. Cada gesto romántico, cada promesa de futuro, cada «te amo» que me dijo, todo era parte de una estrategia para llegar a nuestro dinero. No todo, le dije. Tu respuesta fue real. Tu amor fue real. El hecho de que él fuera incapaz de corresponderlo no hace que tu sentimiento fuera menos válido. Era importante que Ángela entendiera que haber sido víctima de un estafador no la convertía en tonta o ingenua. La convertía en humana. Una semana después de haber entregado nuestra evidencia a los abogados, recibimos una llamada que cambió todo. Mario había sido arrestado en la frontera intentando cruzar a Estados Unidos con documentos falsos. En su posesión encontraron más de 200,000 pesos en efectivo y 3 pasaportes con nombres diferentes. ¿Cómo lo encontraron tan rápido?, preguntó Ángela al abogado cuando nos llamó con las noticias. Su esposo, ex esposo, cometió un error, explicó. Intentó usar una de las cuentas bancarias que había abierto a nombre de usted para retirar dinero. El banco había sido alertado y lo rastrearon. La ironía era perfecta. Mario había sido capturado por la misma avidez que lo había llevado a estafar a tantas familias. No había podido resistir la tentación de llevarse dinero que no le pertenecía, incluso cuando estaba huyendo de la justicia. El juicio se programó para 3 meses después. Todas las víctimas testificarían, y la evidencia que Aurora había reunido sería presentada como prueba principal. Va a ser difícil, me advirtió el abogado. Van a intentar desacreditar los testimonios, van a sugerir que las víctimas fueron cómplices voluntarias. ¿Está seguro de que quiere pasar por esto? Miré a Ángela, que había estado escuchando la conversación. Ella asintió firmemente. Estamos seguros, le dije. Mi esposa no reunió toda esa información para que la guardáramos en una gaveta. La reunió para que hiciéramos justicia. Esa noche, Ángela y yo nos sentamos en el jardín que Aurora había cuidado con tanto amor. Las rosas habían comenzado a florecer otra vez bajo el cuidado de Ángela, como si la tierra reconociera las manos que la trabajaban. ¿Crees que mamá estaría orgullosa?, me preguntó. Creo que tu madre estaría orgullosa de la mujer en que te has convertido, le respondí. No solo por hacer lo correcto ahora, sino por tener el valor de reconocer cuando estabas equivocada. La abracé. Ese tipo de honestidad requiere una fuerza que mucha gente no tiene. A veces siento como si ella siguiera aquí, murmuró Ángela, mirando las estrellas. Como si estuviera guiándonos, asegurándose de que Mario no pueda lastimar a nadie más. Tal vez lo esté, le dije. Tu madre siempre fue protectora. No veo por qué la muerte cambiaría eso. Los meses siguientes serían difíciles. Habría testimonios dolorosos, recuerdos que preferiríamos olvidar, momentos en que tendríamos que revivir el engaño y la traición. Pero también habría justicia. También habría la satisfacción de saber que habíamos convertido nuestro dolor en protección para otros. Aurora había sembrado las semillas de la justicia en sus últimos meses de vida. Ahora era nuestro turno de asegurarnos de que esas semillas dieran fruto. El día del juicio llegó con una lluvia suave que pareció lavar la ciudad entera. Ángela y yo llegamos temprano al juzgado, vestidos con la misma solemnidad que habríamos usado para ir a misa. Ella llevaba un vestido azul marino que había sido de Aurora, y yo mi mejor traje, el mismo que había usado en nuestro aniversario número 40. En la sala del tribunal nos encontramos con todas las víctimas de Mario. Isabel, Carmen, Rocío, y 5 familias más que habían perdido sus ahorros de toda una vida por confiar en un hombre que había convertido la mentira en un arte. Nos saludamos como viejos amigos unidos por una tragedia común, personas que habían aprendido que el dolor compartido se vuelve más llevadero. Cuando trajeron a Mario, esposado y vestido con un uniforme carcelario, apenas lo reconocí. El hombre que había entrado a mi casa con arrogancia había desaparecido. En su lugar había un individuo demacrado, nervioso, que evitaba mirar directamente a cualquiera de nosotros. Especialmente a Ángela. ¿Cómo te sientes al verlo?, le susurré a mi hija. Como si estuviera viendo a un extraño, respondió. Es raro. Durante años pensé que conocía a ese hombre mejor que a nadie. Ahora me doy cuenta de que nunca lo conocí en absoluto. El fiscal presentó nuestro caso con la precisión de un cirujano.
Cada documento que Aurora había reunido, cada fotografía que el detective había tomado, cada testimonio que había grabado se convirtió en una pieza de un rompecabezas que mostraba claramente el patrón de engaño de Mario. La evidencia era abrumadora, irrefutable. Cuando llegó el momento de testificar, Isabel fue la primera. Con voz temblorosa pero firme, contó cómo Mario la había cortejado durante meses antes de convencerla de invertir en sus propiedades fantasma. Me hacía sentir especial, dijo, como si fuera la mujer más hermosa del mundo. Después de años de soledad, esa atención se sentía como un regalo del cielo. Carmen habló de cómo había perdido la panadería de su familia. No solo perdí un negocio, explicó al jurado. Perdí la historia de mi familia, el legado que mis abuelos construyeron con sus propias manos. Sus lágrimas eran silenciosas pero devastadoras. Llegó el turno de Ángela. Se puso de pie con una gracia que me recordó a Aurora en sus mejores momentos. Durante 20 minutos, con voz clara y ojos secos, contó su historia. No solo habló del dinero que Mario había intentado robar, sino de algo más valioso, la relación que había destruido con su familia. Este hombre no solo roba dinero, le dijo al jurado. Roba identidades, relaciones, la confianza que las personas tienen en sus propios juicios. Miró directamente a Mario por primera vez. Me robó los últimos meses con mi madre moribunda. Me robó la oportunidad de despedirme de ella como debía. Eso es algo que nunca podrá devolverme. Mario intentó defenderse cuando llegó su turno. Su abogado había construido una defensa basada en que las víctimas habían sido inversionistas voluntarios en negocios que simplemente habían fracasado. Mi cliente es un empresario que tomó riesgos, argumentó. El fracaso empresarial no es un crimen. Pero la evidencia era demasiado clara. Los documentos falsos, las identidades múltiples, los antecedentes penales que Aurora había desenterrado, todo pintaba el retrato de un estafador profesional, no de un empresario desafortunado. El momento más poderoso llegó cuando el fiscal leyó en voz alta fragmentos de las grabaciones que Aurora había hecho en sus últimos días. Su voz, débil pero determinada, llenó la sala del tribunal como la voz de un fantasma que venía a hacer justicia. Francisco, decía la grabación, si algo me pasa antes de que puedas detener a este hombre, quiero que sepas que todo lo que hice fue por amor. Por amor a ti, por amor a Ángela, y por amor a todas las familias que este depredador podría destruir en el futuro. No había un ojo seco en la sala. Incluso el juez se tomó un momento para recomponerse antes de continuar. En ese momento supe que Aurora estaba ahí con nosotros, asegurándose de que su trabajo no hubiera sido en vano. El veredicto llegó después de solo 3 horas de deliberación. Culpable en todos los cargos: fraude, falsificación de documentos, robo de identidad y estafa agravada. La sentencia fue de 15 años de prisión y la orden de restituir todo el dinero robado a las víctimas. Cuando el juez leyó la sentencia, Mario se desplomó en su silla. Por primera vez en todo el proceso, mostró emoción real. No arrepentimiento, sino pánico al darse cuenta de que finalmente había pagado por sus crímenes. Afuera del juzgado, todas las víctimas nos abrazamos como una familia extraña pero unida. Señor Francisco, me dijo Isabel, quiero que sepa que su esposa fue una heroína. Sin su investigación, este hombre habría seguido destruyendo vidas. Aurora habría estado orgullosa de todos ustedes, le respondí. De su valor para testificar, de su negativa a dejarse vencer por la vergüenza. Miré a cada una de las víctimas. Ustedes convirtieron su dolor en protección para otros. Eso es lo que hacen los héroes. Esa noche, Ángela y yo fuimos al cementerio por primera vez juntos desde el funeral. Llevamos flores frescas, las rosas que habían florecido en el jardín que Aurora tanto amaba. Nos sentamos junto a su tumba y le contamos todo lo que había pasado. Lo logramos, mamá, le dijo Ángela a la lápida. Mario va a estar en la cárcel durante mucho tiempo. Nunca más va a poder lastimar a nadie. Sus lágrimas caían sobre las flores. Y yo volví a casa. Finalmente volví a casa. Tu madre lo sabía, le dije. Sabía que este día llegaría. Sabía que la verdad siempre gana al final, aunque tome tiempo. Puse mi mano sobre la de Ángela. También sabía que eres más fuerte de lo que tú misma creías. Pasamos los meses siguientes reconstruyendo no solo nuestra relación, sino nuestras vidas. Ángela encontró trabajo en una escuela local, enseñando a niños de primaria. Decía que después de haber sido engañada por un experto manipulador, quería asegurarse de que la siguiente generación fuera más inteligente, más consciente de las señales de peligro.
También comenzamos a dar charlas en centros comunitarios sobre cómo reconocer y evitar estafas sentimentales. Ángela era particularmente efectiva hablando con mujeres que habían pasado por divorcios o habían enviudado recientemente. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, les decía, probablemente lo es. Un año después del juicio, recibimos una carta inesperada. Era de una mujer en Cancún que había visto nuestro caso en las noticias. Mario había intentado contactarla desde la prisión, prometiéndole que tenía dinero escondido que podía compartir con ella si lo ayudaba con su apelación. Ella había reconocido las tácticas y había contactado a las autoridades inmediatamente. Incluso desde la cárcel sigue intentando estafar gente, me dijo Ángela después de leer la carta. Algunos hombres nunca aprenden. Pero nosotros sí aprendimos, le respondí. Y estamos ayudando a otros a aprender también. En las tardes, cuando el trabajo del día terminaba, Ángela y yo nos sentábamos en el jardín que ahora cuidábamos juntos. Las rosas de Aurora florecían más hermosas que nunca, como si supieran que estaban siendo cuidadas por manos que las amaban. ¿Sabes qué me dijo mamá en su última carta?, me preguntó Ángela una de esas tardes. Me dijo que el perdón no significa olvidar, sino elegir no dejar que el pasado controle nuestro futuro. Sonrió. Creo que finalmente entiendo lo que quiso decir. Tu madre era sabia, le dije, como había dicho tantas veces antes. Siempre lo fue. Miré las rosas que florecían a nuestro alrededor. Y tenía razón sobre algo más, que el amor verdadero siempre encuentra la manera de ganar al final. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Aurora, me dormí sintiéndome completo. Mi hija había vuelto a casa, la justicia había sido servida, y el legado de mi esposa vivía en cada vida que habíamos ayudado a proteger. A veces el silencio es la respuesta más alta. Pero a veces, cuando llega el momento correcto, hablar es lo único que puede sanar el mundo. Aurora había sabido exactamente cuándo hacer cada cosa. Y nosotros habíamos aprendido a seguir su ejemplo.